días, gente. Buenos días. Hoy tocó arrancar el día haciendo algo nuevo, Qué subidita, papá. Qué subidita. Ay, el estacionamiento en el subsuelo del edificio y la salida más de 40 grados de inclinación. Horrible. Bueno, la moto pudo con ella y el piloto no se cayó, así que todo bien. Me voy de Armenia, destino a Salento en este momento. Os voy a pasar a chequear el pueblo. Voy a hacer una ruta que es por el Valle de Cócora, o eso es lo que creo, donde se están las palmeras. Y luego me voy a ir a otro pueblito, ya les voy a contar, y de ahí a Pereira, a donde voy a conocer una persona muy interesante. Así que no se queden, vamos, otro día más en Colombia. Estoy saliendo al norte por la misma ruta por la que entré. No la pude grabar cuando venía porque ya me había quedado sin batería en la cámara. Así que es una salida linda. Es la parte, creo que, digamos, porque se va para el lado más turístico del valle. Y por eso creo que está en muy buenas condiciones. Tiene muchos lugares de comida y demás a los costados y eso. Yo creo que ya lo mencioné, pero resulta que las famosas palmeras del Valle de Cócora son únicas en el mundo, y por lo que me decían hay problemas de que no se están reproduciendo, entonces como que es una especie que puede llegar a extinguirse. Así que bueno, es muy bonito verlas, muy altas, palmeras muy altas. El café es el tema de todos lados, en todas las cuadras, en todos lados hay un café. Café, panadería, muchísimo. Pero el café también vende comidas, almuerzos y desayunos. El desayuno es huevos y queso y arepa y café. Y el almuerzo es normalmente un pedazo de carne, chancho, res y pollo, con arroz, ensalada, patacón o banana frita, un jugo, una limonada de algo y creo que nada más. Papa frita. Y después hay a la carta, ¿no? Un montón de cosas. Uno puede pedir a la carta cosas, mojarra frita, distintos tipos de carnes. Acá salimos para Salento y sí, Valle del Cócora se llama el lugar al que voy a ir a darle una vueltita. Recién le pegué una mirada para allá abajo. Espectacular, Así que ahora ya les muestro, Y hablando de la comida, me olvidé de mencionar recién que el almuerzo también trae una sopa. Una sopa que puede ser de varias cosas. Ahora, si son como yo, que no come cilantro, porque para mí tiene un gusto horrible, tienen que avisar cuando piden la comida, porque ponen cilantro en todo. O sea, al pedir la sopa, por ejemplo, ya la sopa está cocinada con cilantro, eso no se puede cambiar. Pero, además le echan cilantro fresco molido encima. Entonces, si ustedes realmente no comen cilantro, yo les recomiendo que avisen para que no le pongan cilantro a las cosas. Es lo único que he notado así como raro. No es picante la comida para nada, no es salada, no, nada. Es muy buena en general la comida, me ha gustado mucho. Y por ahí la carne podría ser de mejor calidad, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Miren lo que es esto. No sé si me puedo pasar el camión para... No, esto es una cosa espectacular, Acá lo paso. Vamos. Gracias, mi hermano. O sea, estamos bajando hacia el valle. Una vegetación, pero ahí abajo, apenas tenga una ventana les muestro. Qué belleza. Se ve que hay una buena humedad acá porque, pues miren eso, es el lecho. Tremendo bicho. Salento se ha puesto muy de moda, muy de moda. Y entonces, bueno, estaba viendo precios entre 400.000 y 600.000 pesos para esta semana, porque como es Semana Santa, y yo lamento que ustedes vean los videos tan atrasados, chicos, pero es muy difícil mantenerse al día. Uno produce más contenido del que puede publicar. Pero bueno, es Semana Santa, entonces muchísima gente. Y Semana Santa empezó con el sábado y el domingo
y el lunes acá en Colombia es feriado, o sea, hoy martes. Y claro, la gente se viene acá, no estamos ni muy lejos de ningún lado, ¿no? Porque Medellín está a 3 horas, menos de 3 horas, Bogotá 6 horas, Cali a 2 horas y media, 3 horas. O sea que las mayores ciudades están todas cerca y se viene todo el mundo a este valle, muchísima gente, mucha gente. Bien por ello, ¿no? Pero lo que pasa es que también ellos trabajan esta semana, ¿no? Y bueno, ellos trabajan todo el año. Creo que ahora ya trabajan todo el año. Y claro, tiene un lugar hermoso. ¿Cómo no va a venir la gente? Estaba en Pijao el otro día hablando con Edward y Gonzalo, dos personajes realmente del pueblo que estaban sentados en el café y me invitaron a tomar un café con ellos y a charlar. Y entonces yo les preguntaba del programa, porque el Pijao es parte del programa Pueblos Lentos. Y yo le digo, ¿cómo haces para mantener un pueblo lento cuando lo que tenés es bonito, con acceso? Porque están haciendo una ruta espectacular para llegar, no muy caro, con cosas para hacer. ¿Cómo haces para mantener el pueblo lento? Y la verdad que no está muy seguro, y no estoy seguro tampoco de que quieran mantenerlo lento, porque todo el mundo necesita progresar y el turismo es progreso. Cuando llega la gente al pueblo es progreso. Y ya me contaron que ya había empezado a venir extranjeros a comprar tierra en la zona y que ya los fines de semana siempre estaba lleno y todas esas cosas. Así que interesante, ¿no? El programa Pueblo Lento viene de Italia, y una persona del pueblo se fue a Italia a pedir y hacer todos los requisitos para que los dejaran participar del programa. Y se los dieron. Tomó su tiempo, pero se los dieron. Y bueno, y ahora lo usan como para atraer el turismo, o sea que tampoco suena como un contrasentido. Lo que pasa es que ellos dicen que quieren atraer turismo lento, turismo de quedarse, turismo tranquilo, nada de fiesta. No hay permiso para hacer grandes hoteles, no hay permiso para hacer esas cosas. Eso es parte del programa, ¿no? Bienvenidos a Salento, gente, ¿eh? Está cerrada la plaza, por supuesto. Bueno, vamos a parar acá y vamos a ver si puedo poner la moto ahí atrás. Ok. Estoy en la Plaza Bolívar, al centro del pueblo. El amigo Simón Bolívar, muy querido acá en Boca Colombia. Y todo el pueblo es muy colonial. Acá tenemos la iglesia. Todo muy colonial, estilo tradicional de acá de la zona, techos de teja. Bien conservado, y eso es lo que le da el atractivo. Y que la gente se venga en Malón, rodeado por las montañas, ¿no? Es una cosa muy muy bella. Yo me imagino que cuando no hay turistas debe ser una cosa muy tranquila también. Así que me está agarrando hambre, voy a desayunar y vamos a darle una vuelta al pueblito a lo mejor. Y después seguimos por el Valle del Cocora. Qué lindo, ¿eh? Una parada que la tenía muy presente, que quería hacerle. Es más, me he quedado en Armenia para poder venir acá, para no pasarme este lugar, que me lo han dicho tantas veces que estaba hermoso. Así que me voy a ir ahí a tomar un cafecito con algo, y no me gusta dejar la moto, que no la pueda ver, así que de ahí la veo, y después me voy a pasear un poco más. Vamos saliendo de acá. Ya se empezó a llenar de gente, muy muy lleno de gente. Así que bueno, mejor irse, ¿no? Cuando empieza a haber mucha gente. Me voy a darle la vuelta al valle, una ruta que hay que va y vuelve hasta el pueblo, toda la vuelta. Así que creo que es una buena idea. Espero que la ruta esté buena, porque no pregunté.
Voy a ver cómo logro salir de acá porque Google me está dele mandarme para la plaza otra vez. Creo que si doy unas cuadras más y doblo a la derecha va a estar todo bien. La zona de la plaza es la que está cerrada, entonces no. En México decíamos que cuando veías a alguien con sombrero porque eran turistas, acá parece que es lo mismo. Ese sombrero parece parece que lo compraran. No usan nunca sombrero, ¿viste? Pero cuando salen al pueblito salen de sombrero. No la entiendo eso. Bueno, ahí nos vamos, che. A ver si logramos salir de acá. Miren la subida esta. Ruta. Vámonos del pueblo. Qué cosa. Como no es de extrañar, Google cree que hay una ruta que no existe. Y entonces esa vuelta que yo quería dar no se puede dar. Aparentemente tengo que ir por acá y volver por acá. Y no sé hasta dónde, porque la vuelta esa que yo quería dar no se puede hacer. Así que vamos, hay autos que van para allá, así que vamos a ir para allá y vamos a ver qué hay. No hay problema, ¿no? Después nos volvemos, total. Vamos a ver qué bonito que está esto. Hasta ahora, chicos, tuviera plata yo, ya estaría preguntando, ¿eh? ¿Cómo sale quedarse acá? Porque qué belleza. No, ya de por sí es, qué hermosura. La montaña así. Mira la mula pidiendo acá. Hola, ¿me vas a convidar algo? Un burrito. Mira el burrito, gorda. Hola, burrito. Hola, burrito. La principal atracción de acá, de esta zona, es caminata, ¿eh? O sea, turismo ecológico, turismo aventura, caminata. Esa onda, ir a caminar allá a la montaña, subir al cerro. Ahí se empiezan a ver no sé si las han notado, pero se empiezan a ver las palmas, acá al costado ahí. ¿Ah? En algunos lugares donde lo han despejado para ganadería, se ve la palma sola. Miren, ahí están las palmeras. ¿Ven cómo quedan? Sacan todo el monte, dejan la palmera porque es una especie que está protegida. Y ellas quedan solitas, altas. Y es un espectáculo, una cosa muy bonita realmente. Muy bonita. Bueno, me parece que todo el mundo viene acá. Tentó freno, ok. Vamos a ver si se van todos de la ruta acá, ya me paro y me fijo para volverme. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Yo no sé si la cámara alcanza a mostrar lo que yo veo, ¿no? Pero las profundidades, allá arriba hay unas nubes horribles. Y el lugar es hermoso y le han dado su cambio así como para acercar al turismo y les fue bien. O sea que, y hay que decirles felicitaciones a esta gente, ¿no? Porque protegen su naturaleza, eso lo he notado muchísimo. Realmente protegen, no es un chiste. Creo que este es acá el final, ¿eh? Me parece que este es el final. Hola, ¿cómo te va? ¿Esta ruta va para algún lado o se acaba acá nomás? Subiendo el último parqueadero de la moto, el último parqueadero. No me quiero quedar, solamente pensé que iba para algún lado la ruta, nada más. No, ya el último parqueadero llega a la ruta y ya debe caminar. Ajá, y para dar la vuelta, ¿ahí se puede dar la vuelta también? Bueno, ahí me voy a dar la vuelta, gracias. Ok, entonces este es el destino turístico, ¿eh? Es el Valle del Cocora. De acá salen las caminatas y todas esas cosas, las cabalgatas, toda la cosa turística. Y de acá te vuelves hasta Salento para salir hasta Pereira. Vamos a ir para arriba, dar la vuelta y nos volvemos. ¿Qué les parece? No, 11:10 de la mañana. Mi destino es Finlandia. Ahora, o sea, voy a volver hasta Salento y después salgo a la ruta y después me voy a la izquierda hasta Finlandia. Es otro de estos pueblitos así bonitos. Te vamos a ver si se puede entrar, porque a esta hora, como ustedes pueden ver, la cantidad de gente que está llegando a estos lugares es muchísima. Y los pueblos ponen restricciones, no puedes entrar, no puedes llegar hasta el centro, no pueden, solo caminando. Entonces vamos a ver qué se puede hacer allá y de ahí voy a seguir mi camino hacia Pereira. Y acá estamos en Salento de nuevo, ya saliendo hacia la ruta. Esta es la misma ruta que la que hicimos, si se acuerdan, cuando llegamos. Muy bonito
pero realmente no solamente Salento, sino el valle, más allá del turismo y que todo eso, de la cantidad de gente, digo, el valle muy bonito, me gustó mucho. Nos vamos, chicos, vamos a la ruta, Por acá vamos a Finlandia, vamos a ver qué tal está este lugar y vamos a ver qué tan lleno de gente está. Tengo un pequeño dolor de cabeza, creo que tengo hambre. Llegué a Finlandia, ya me está diciendo Google que hay demasiado tráfico, está todo rojo el pueblo. A ver si nos dejan pasar, cómo es la cosa acá. Hay un mirador ahí. Arriba, arriba, querido, vamos. Arriba para arriba, arriba para arriba. Está re empinado. Hablando de pueblos turísticos muy bonitos, acá estoy en Finlandia. Lleno de gente, es totalmente turístico, muy bonito, Iglesia, el estilo de la construcción tradicional. Todos los negocios alrededor de la plaza son comercial, comida y eso, y hay cualquier cantidad de gente. Cualquier cantidad de gente. Vamos a ver que... Ya me dijeron que un almuerzo 20 mínimo, así que vamos a ver qué conseguimos para almorzar. Y esta es la plaza central que, si la intuición no me falla, está dedicada a Bolívar también. Qué bonito, qué lindo trabajo de plantas, ¿no? Y flores. ¿Sí? Homenaje al padre de la patria, el amigo Bolívar. Con justa razón. Nuestras plazas deberían ser todas San Martín, ¿no? Hay gente que tiene sus puntos de vista sobre eso, pero bueno. Pelearon, nos defendieron. Ahí está. Qué bonito. Vamos a pasear un poco. Me voy de Finlandia. Me ha gustado más el pueblito que Salento, la verdad. Y lo veo como con menos gente. Y todavía no están atacados con los precios porque no me han matado para almorzar. Y eso es bueno. No van a tardar, porque esto es un lugar precioso que se llena de gente. Y bueno, de a poco empiezan a cobrar. Me voy hacia Pereira. Voy a ir a conocerlo, me voy a quedar. Me invitó un muchacho que se llama Andrés, que es un tipo interesante, está haciendo un proyecto interesante y bueno, voy a hablar con él sobre eso y me voy a quedar con él hoy. Así que para aquel lado me voy, estoy como a 1 hora, volvemos a la ruta y ahí agarramos hacia Pereira. Punto positivo para mí, es un puntito muy interesante el lugar. Creo que tiene el tamaño justo de pueblo, tiene la actividad justa. Habría que ver si es peor en algún momento o no, pero me gustó la onda del lugar, tranquilo, no hay ruido, a pesar de que hay gente no hay ruido, esas cosas son todas interesantes.